Hola, muy buenos días. Volvemos a reencontrarnos como cada sábado para charlar sobre sindicalismo, para contarte las noticias, las novedades y todo lo que le interesa al trabajador y a la trabajadora del Estado. Vamos transcurriendo, vamos caminando ya este 2024, un 2024 muy movido en la vida social, política y por supuesto en la vida sindical. Vamos a empezar haciendo un repaso de las principales noticias que han sucedido en estas últimas semanas, que no nos hemos reencontrado por este medio, pero ya estamos de vuelta para seguir compartiendo. Paro general de la CGT. UPCN se hizo presente en la marcha que se realizó el 24 de enero en Paraná. Con la participación de delegaciones de toda la provincia, una multitudinaria columna del sindicato marchó hasta Plaza Masilla en rechazo al DNU y la ley ómnibus. Educación. Dirigentes se reunieron con el secretario general del Consejo General de Educación, Gabriel Pérez Montórfano, para abordar distintos temas vinculados a las y los trabajadores de ese sector. Bolsones escolares. Ya se están entregando los kits de útiles escolares para afiliados a UPCN en Gualeguay, Paraná y Gualeguaychú. La próxima semana comenzará la distribución en otros puntos de la provincia. Bueno, estas son algunas de las noticias que tenemos para compartir en el programa de hoy. Aprovechamos para recordarte que podés seguirnos en nuestras redes. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube. Podés encontrar los programas de años anteriores, así como también nuestro programa de radio. También podés acercarte siempre al sindicato, ubicado en calle Santa Fe 463, acá en la ciudad de Paraná. No dudes en hacernos tus consultas y comunicarte también por esos medios. Ahora vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida seguimos. UPCN, el gremio fuerte de las y los trabajadores estatales. El que te escucha, te representa y te defiende. El que está a tu lado. Tu sindicato, el que propone acciones para mejorar tus condiciones laborales y que se cumplan. Pionero en la lucha contra la violencia laboral, inclusivo y abierto al diálogo. Orgullosamente, UPCN. Incumplimiento de protocolos, problemas edilicios, condiciones insalubres, ambientes que afectan la salud laboral. ¿Te pasa a vos en tu lugar de trabajo? Nuestra Secretaría de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo se encarga de registrar y reclamar ante estos casos. Realizamos acciones de prevención y capacitación para prevenir riesgos de trabajo. Habla con tu delegado o acércate a nuestro sindicato, ubicado en Santa Fe 463 en Paraná, o comunícate por WhatsApp. Porque tu salud laboral es importante, UPCN te protege. UPCN siempre junto a vos. Capacitate con nosotros y aprovechá nuestra amplia oferta educativa. Escuela secundaria y de formación profesional, idiomas, lengua de señas, formación sindical, carreras universitarias a distancia, cursos de actualización. Formate con nosotros. Si sos mayor de 18 años y querés terminar el secundario, vení a UPCN. Destinada al trabajador estatal y su familia, la escuela de UPCN cuenta con un bachillerato con orientación en Economía y Administración de 3 años de duración y título de validez nacional. Te esperamos en la Escuela de Jóvenes y Adultos 216, ubicada en la Prida 152, de 14 a 18 horas. Si sos afiliado al sindicato, podés acceder a regalos de nacimiento y casamiento.
Solicita turno al teléfono de atención al afiliado al 0343 155 16 26 55. Nuevos consultorios de especialidades médicas, Dr. Ramón Carrillo. Atención personalizada y de primer nivel, sin costo para los afiliados de UPCN. Equipamiento de última generación con ecógrafos únicos en la región. Clínica médica, ginecología, ecografía, pediatría, cardiología, diabetes, gerontología, urología, cirugía general, oncología, medicina laboral. Nueva ambulancia para traslados de pacientes altamente equipada. Estar unidos es mucho más que estar juntos. Es unidos que logramos hacer de UPCN el sindicato más importante de la provincia. Porque unidos hicimos el sindicato que tenemos. Ser afiliado tiene beneficios. Contamos con descuentos en más de 100 comercios adheridos. Pedí el listado completo al 0343 155 16 26 55. UPCN, pensando en vos y tu familia. Bueno, estamos de vuelta y como siempre tenemos algunas cuestiones para comentarte. Empezamos este año con mucha movilización en el mundo sindical. Hay que decir que para ponernos en autos es algo que ya ha leído y ha visto seguramente en todos los medios de comunicación, pero atraviesa nuestro país la discusión sobre algunas leyes, un decreto de necesidad y urgencia dictado por el Poder Ejecutivo Nacional y un proyecto de ley, la conocida Ley Ómnibus, popularmente conocida como Ley Ómnibus, que hoy están en el centro del debate de la escena política. Nosotros como sindicato no somos ajenos a lo que es el debate en la vida política y tenemos algunas cuestiones para mencionar al respecto. Por supuesto que abordar estos temas sería muy extenso y de hecho creemos que a veces excede un poquito lo que tenemos nosotros para comentar. Pero hay algo en particular que tiene que ver con la vigencia del DNU, que sí está directamente relacionado con lo que es la vida sindical y de hecho la Confederación General del Trabajo ha realizado una presentación frente a este DNU pidiendo que el capítulo que habla de las condiciones laborales realmente, digamos, se desestime porque contiene algunos elementos o muchos elementos que de alguna manera van contra el derecho de los trabajadores y de las trabajadoras. Nosotros como sindicato estamos nucleados en lo que es CGT, Confederación General de Trabajadores, y queremos también contarles un poquito nuestra postura. Lo estamos haciendo con el compañero Ignacio Lozano, que es abogado, estamos hablando de leyes, lo convocamos, y hemos estado justamente queriendo formarnos e informar sobre esta materia, porque muchas veces lo que recibimos, lo recibimos por las redes, recibimos un poquito de información o cuestiones más generales. Bueno, nosotros nos metimos de lleno con qué pasó con esta presentación que se hizo desde la Confederación General del Trabajo y bueno, cómo fue avanzando. ¿Cómo estás, Ignacio? Hola, tremenda Paula. Introducción, te hice. Sí, hola, buenos días. ¿Cómo están? Espero que bien. Sí, sin duda que en estos días hubo información importante acerca del contexto normativo del país. Como decía recién, ahora se está debatiendo en el Congreso la ley Ómnibus, que creo yo que es un tema muy importante debido a que hay un montón de cuestiones que hacen al ordenamiento jurídico, a los derechos del ciudadano, por lo cual merecen ese tratamiento legislativo correspondiente, cosa que no ocurrió con el articulado del DNU, sobre todo el capítulo 4 en materia laboral. Exacto. Bueno, esto se pasó en diciembre y generó ahí un poco de controversia, ¿no? Por la celeridad. En su momento CGT hace una presentación jurídica, judicial. Contanos un poquito ahí cómo fue esta materia. Exactamente, como bien decís vos,
la CGT, a raíz del capítulo 4 del DNU, que contiene normativa en materia laboral, es que decide, como representante de los trabajadores, digamos, como nuclea, como mencionaste vos anteriormente, a una distinta rama de sindicatos, es que decide hacer una presentación, una demanda, un recurso de amparo, para que se declare la inconstitucionalidad del artículo 4 del DNU, debido a que contiene un montón de normativas que son perjudiciales para los trabajadores y que merecen ser, en caso de que realmente tengan viabilidad, ser debatidas en el Congreso, no mediante un decreto de necesidad y urgencia. Claro, esto pasa en diciembre y hay como una primera respuesta de la justicia que va en un sentido, y después va en otro, ¿no? Claro, como bien decís vos, cuando hace la presentación la CGT, lo hace la Justicia Laboral, Justicia Laboral Nacional, ¿no? En un primer momento la jueza determina, haciendo lugar al reclamo de la CGT, a la demanda planteada por la CGT, pero de manera parcial, diciendo que el capítulo 4 del DNU contenía determinados artículos que afectaban al colectivo de los trabajadores, por lo cual la CGT sí tenía un interés legítimo sobre eso, por lo cual solamente hacía hincapié y tomaba como válido el reclamo sobre esos determinados artículos, que hablaban, por ejemplo, de la cuota sindical, también hablaba del tema de las manifestaciones, entre otras cosas, ¿no? Por lo cual ese dictamen no fue ni lo esperado por el Gobierno Nacional, ni lo esperado por la CGT, por lo cual tanto la CGT como el Gobierno Nacional deciden apelar esa sentencia, esa resolución, mejor dicho, de la jueza de primera instancia, para que la Cámara Nacional del Trabajo sea quien evalúe la misma y determine si es lo que corresponde o podía darse lugar a alguno de los dos planteos, ya sea el de la CGT o del Gobierno Nacional. Claro, bueno, y ahí viene otra contestación con respecto al tema. Bueno, ahí viene lo interesante, porque la Cámara Nacional del Trabajo determina que la sentencia de primera instancia no es que no es clara, digamos, sino que es incompleta. ¿Por qué? Porque determina que es cierto que la CGT tiene un interés legítimo por los articulados que contienen derecho colectivo, pero, a contrario de lo que dice la jueza de primera instancia, también lo tiene por el resto. ¿Por qué? Porque la jueza de primera instancia decía que el resto de los artículos son de la esfera individual del trabajador, que no tiene un interés legítimo en la CGT, por lo cual no debería plantear un reclamo sobre eso, ya que, como mencioné, pertenece a la esfera individual. Ejemplo, la ampliación del periodo de prueba, la modificación del régimen indemnizatorio, todo eso pertenece al trabajador como persona individual. Bueno, la Cámara modifica ese planteo, modifica ese análisis de la jueza de primera instancia, diciendo que en realidad no, que en realidad la CGT sí tiene un interés legítimo por eso. Porque esa esfera individual, llamada por la jueza, en realidad afecta al colectivo de los trabajadores, porque es de carácter homogéneo, porque afecta al trabajador actual y futuro. Entonces está bien el planteo realizado por la Confederación General del Trabajo. Entonces, bueno, el resultado final de esa apelación por parte de la Cámara Nacional del Trabajo es darle lugar a todo el reclamo de la CGT y suspender el capítulo 4 del DNU por declararlo inconstitucional. Claro. Entonces, bueno, ¿y eso qué significa que sea inconstitucional? Bueno, ¿qué significa? Básicamente que va en contra de la Constitución Nacional. Hay que aclarar que la Constitución Nacional, en su artículo 99, determina cuáles son las atribuciones del Poder Ejecutivo, es decir, del Presidente de la Nación. En el inciso 3 dice que el Presidente no puede legislar, no puede legislar porque eso es una competencia propia del Poder Legislativo. Nosotros tenemos un sistema republicano de poderes que establece que el Ejecutivo tiene determinado poder, el Legislativo tiene otro y el Judicial otro. Entonces, lo que es legislar, lo que es la creación normativa, pertenece al Poder Legislativo. Entonces, el Presidente no tiene esas atribuciones, excepto que las circunstancias del caso así lo requieran y puede emitir decretos de necesidad y urgencia, siempre y cuando no sean en materia laboral, tributaria, siempre y cuando no sea en materia tributaria, penal, electoral, ni de partidos políticos. Es decir, que el carácter es muy excepcional, pero nunca puede sobre esos temas, digamos. Claro, y no es lo que sucede en este caso, digamos, porque también se argumenta desde el Ejecutivo Nacional que es una necesidad y una urgencia regular esta materia. Pero la justicia dice otra cosa. Bueno, según el fallo de la Cámara Nacional del Trabajo, el último que salió la semana pasada, ¿qué dice? Dice que
obviamente el decreto de necesidad de urgencia establece, todo en un primer momento antes del articulado, fundamenta el porqué. Y cuando habla de la necesidad de urgencia, la Cámara dice que es poco claro eso, que no es un concepto que sea adecuado y que se pueda determinar la necesidad de urgencia. Es como que es un tema bastante subjetivo, digamos. Entonces, entendió que no cumplía esos requisitos. Entonces, ¿qué hace la Cámara? Menciona fallos jurisprudenciales anteriores, ¿no? ¿Y qué dice? ¿Cuándo hay necesidad de urgencia? Bueno, en el primer momento dice que hay necesidad de urgencia cuando las circunstancias del caso así lo indiquen y haya, por ejemplo, un conflicto bélico donde no puede reunirse el Congreso de la Nación, por lo cual hay una necesidad tal que amerita que se dicte un decreto de necesidad de urgencia. ¿Cómo fue la pandemia, por ejemplo? Por ejemplo, como fue la pandemia, donde las circunstancias sanitarias no daban lugar a que el Congreso se reúna. Pero bueno, en este caso no es así. O sea, el primer requisito no se cumple. ¿Por qué? Acá te doy un ejemplo. Porque el 27 de diciembre, menos de una semana después de la salida del DNU, se convocan sesiones extraordinarias para que funcione el Congreso. Entonces el Congreso sí podía funcionar. Claro. Entonces ese primer punto determinado por la Corte no se cumple. Y después un segundo requisito, un segundo punto que establece la Corte es que cuando por la necesidad de que una determinada ley salga y los tiempos sean tan cortos, digamos, que no permitan el debate propio del Congreso, es donde se podría llegar a tomar en consideración un decreto de necesidad de urgencia. Claro. O sea, debe haber una necesidad extrema, digamos. Exacto. Por lo cual los tiempos del Congreso, como todos sabemos, llevan un poco de tiempo, sería perjudicial para el Estado. Para el Estado Nacional, para la ciudadanía, para la sociedad. Cuestión que no pasó acá tampoco. Porque, bueno, quedó claro de que esos requisitos no se cumplían, digamos. Entonces es como que la Cámara determinó que no existió necesidad de urgencia. Claro. Y en cuanto a la duración, por ejemplo, de lo que se reglamenta o lo que se regula con un DNU, ¿puede ser una modificación así indefinida como se plantea en este? Bueno, en este caso la Cámara también determinó que la normativa de este DNU venía a ser permanente, venía a quedar plasmada dentro del cuerpo normativo. Claro. Por ejemplo, pretendía modificar norma del Código Civil, también, bueno, como estamos mencionando, modifica normativa laboral, modifica leyes como la ley de alquileres, entre otras grandes cosas, ¿no? Porque es muy extenso, muchísimos artículos tiene. Pero bueno, veamos cómo viene a contradecir y a derogar normativa sancionada mediante leyes. Claro. Entonces, bueno, acá sabemos que el Poder Legislativo es quien tiene la competencia para emitir las leyes mediante las cámaras, las distintas cámaras, que eso lleva un debate y un análisis extremadamente necesario, pero bueno, lleva su tiempo. Entonces esto, fíjate cómo un DNU viene a derogar ese debate, esa facultad propia del Congreso de la Nación. Por lo cual eso es un punto que la Corte, que la Cámara dice que no está bien, digamos, porque el DNU, en teoría, muchas veces lo que han sido por un plazo determinado. Claro. Por ejemplo, la pandemia era por determinado plazo. Bueno, acá no habla de plazo. A su vez también, volviendo al capítulo laboral, ¿qué dice la Cámara? Que estamos frente a situaciones bastante controvertidas, porque acá se viene a modificar cuestiones propias del trabajador, que sabemos que el trabajador se encuentra en una posición desigual con respecto al empleador. Entonces, si vamos a pretender modificar esas reglas de juego, esto debería hacerse en un debate amplio y profundo en el Congreso de la Nación con los representantes de ambas cámaras. Entonces, no puede venir un DNU a querer contradecir toda esa normativa y poner ya en base a una redacción textual de lo mencionado, a dejar una posición de desigualdad y vulnerabilidad tal al trabajador que le va a generar de entrada un perjuicio. Y hablar a los futuros, digamos. Y hace un proceso de construcción muy largo y muy arduo, de mucha discusión, de mucho debate, de mucha lucha por parte de los trabajadores, tener el cuerpo normativo que hoy tenemos. Creo que no podés con una sola decisión cambiar un proceso tan largo, ¿no? Y por ahí creo que ahí nos corresponde también hacer un análisis de la representación de los trabajadores. Realmente tenemos un modelo sindical que permite la defensa de los derechos de los trabajadores de una forma muy completa hoy. Seguramente hay algunas revisiones que hacer, no hay ninguna duda, pero que ese no es el método, ya yéndonos un poco más a lo de los procesos, sin diálogo y sin participación de los trabajadores, no, ¿de qué cosas
¿no? ¿Qué decisiones se pueden tomar sin nuestra voz que sean favorables para nosotros? Creo que ahí hay un punto interesante. Y bueno, interesante también esto que comentás, de que, bueno, la justicia dice, esto no es ese el proceso por el que hoy nos manejamos en nuestro sistema republicano de toma de decisiones, ¿no? Sí, exactamente, como bien decís vos. Si hay una idea de modificar determinada normativa, que se haga mediante el sistema correspondiente. Sí. Para eso tenemos un poder legislativo compuesto por 2 cámaras, una diputada y una senadora, que tienen la competencia para llevarlo adelante. Como mencionaste anteriormente, el proceso de leyes es amplio, lleva tiempo, se hace mucha discusión, se plantean puntos de vista, se modifican cuestiones, pero bueno, eso hace la esencia del poder legislativo. Hace la esencia también de la ley en sí, porque no nos olvidemos que son después las que se llevan adelante y repercuten en la vida social, en la vida de los individuos, y en este caso en la vida de los trabajadores. Por lo cual, yo personalmente coincido con la decisión de la Cámara en decir de que si lo vamos a modificar, que sea mediante un debate amplio y profundo en las cámaras, y no mediante un DNU. Absolutamente. Bueno, y ahora estamos en otro proceso que es este de el tratamiento de la ley ómnibus, que se está haciendo de alguna manera en el marco, podríamos decir que en el marco que corresponde, según lo que nosotros venimos mencionando, que también está ahí atravesada por toda una movilización a nivel social. En ese sentido también resaltar que hemos tenido con nuestras compañeras y compañeros de distintos sectores, no solo del sector sindical, el sector sindical fue uno de los que más se movilizó, un poco por las razones que ya explicamos, porque hay normativa que perjudica directamente o propuestas que perjudican directamente a los trabajadores, y de eso les vamos a estar contando un poquito más, les vamos a estar mostrando lo que fue la marcha del paro nacional y la marcha del 24 de enero, porque viene todo en el mismo sentido, ¿no? Tiene que haber debate, tiene que haber participación y en principio no retroceder en los derechos que hoy nosotros protegemos, ¿no? Exactamente. Bueno, como acabaste de decir, esto es un retroceso en los derechos. Nosotros estamos acostumbrados y creo yo que todo estudiante de derecho, abogado, tiene en mente la progresión de los derechos, siempre ir para adelante, nunca para atrás. Y en este caso yo considero que es un retroceso importante. Bueno, seguiremos este debate, seguramente seguiremos esta charla, te seguiremos contando cómo van avanzando estos procesos y la perspectiva que nosotros tenemos para ofrecer. Te agradecemos muchísimo, Ignacio, por compartir con nosotros este momento, tus conocimientos, y por supuesto te volveremos a invitar para seguir dialogando, porque sabemos que esto no se va a terminar acá. Bueno, muchas gracias y espero que anden bien. Buen fin de semana. Gracias. Bueno, nosotros vamos a ir ahora a una pequeñísima pausa y enseguida seguimos con nuestro programa. UPCN siempre junto a vos. Capacitate con nosotros y aprovechá nuestra amplia oferta educativa. Escuela secundaria y de formación profesional, idiomas, lengua de señas, formación sindical, carreras universitarias a distancia, cursos de actualización. Formate con nosotros. Ser afiliado tiene beneficios. Contamos con descuentos en más de 100 comercios adheridos. Pedí el listado completo al 0343 155 16 26 55. UPCN, pensando en vos y tu familia. Incumplimiento de protocolos, problemas edilicios, condiciones insalubres, ambientes que afectan la salud laboral. ¿Te pasa a vos en tu lugar de trabajo? Nuestra Secretaría de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo se encarga de registrar y reclamar ante estos casos. Realizamos acciones de prevención y capacitación para prevenir riesgos de trabajo.
Habla con tu delegado o acércate a nuestro sindicato, ubicado en Santa Fe 463 en Paraná, o comunicate por WhatsApp. Porque tu salud laboral es importante, UPCN te protege. Si sos mayor de 18 años y querés terminar el secundario, vení a UPCN. Destinada al trabajador estatal y su familia, la escuela de UPCN cuenta con un bachillerato con orientación en Economía y Administración de 3 años de duración y título de validez nacional. Te esperamos en la Escuela de Jóvenes y Adultos 216, ubicada en la Prida 152, de 14 a 18 horas. UPCN, el gremio fuerte de las y los trabajadores estatales. El que te escucha, te representa y te defiende. El que está a tu lado. Tu sindicato. El que propone acciones para mejorar tus condiciones laborales y que se cumplan. Pionero en la lucha contra la violencia laboral. Inclusivo y abierto al diálogo. Orgullosamente, UPCN. Si sos afiliado al sindicato, podés acceder a regalos de nacimiento y casamiento. Solicita turno al teléfono de atención al afiliado al 0343 155 16 26 55. Bueno, estamos de vuelta y ya vamos cerrando nuestro encuentro del día de hoy. Vamos a compartir unas noticias que nos quedaron pendientes respecto al mundo sindical, a lo que ha estado sucediendo en estas semanas. Nos vamos, como decíamos, a despedir hasta la semana próxima, seguramente con más novedades sobre los temas que abordamos hoy y mucho más de lo que tenemos para contarte de nuestro sindicato. Esperamos que tengas una excelente semana y podamos reencontrarnos el próximo sábado. Villaguay. La dirigente Claudia Jekyll se reunió con el director del Hospital Santa Rosa, Federico Reichel. Trataron temas vinculados a las comisiones de suplentes, designaciones de cargos y la situación de los agentes con tareas pasivas, entre otros temas. Consejo Federal de Inversiones. Se llevó a cabo una reunión con trabajadores y trabajadoras del organismo para abordar temas relacionados a los cambios que se están planteando dentro del Consejo. Educación. Se realizó la presentación formal entre UPCN y la directora de la Departamental de Escuelas de Paraná, Silvia Faure. Se habló acerca de distintas cuestiones y temas relacionados a las y los auxiliares de educación suplentes.